Es verdad que cuando empezamos a tener problemas digestivos pensamos en una intolerancia, porque nos levantamos bien, planitas, y de repente comes algo, desayunas, comes, y te hinchas muchísimo y dices, tengo una intolerancia. No consideremos el SIBO como una infección, porque no lo es un desequilibrio de la microbiota. Hace años se pensaba que la intolerancia a la fructosa era como un diagnóstico final, y las personas pasaban años y años a una dieta baja en fructosa sin más resultado. Si nos tomamos un antibiótico, pues ya el SIBO está casi asegurado. Y eso ocurre mucho con los tratamientos para pylori, porque son muy agresivos y mucha gente desarrolla SIBO después de un tratamiento para pylori. Las dietas restrictivas específicas no curan, lo único que sirven es para reducir un poco la carga de gases en el intestino. Asun González, guerras intestinas, te preguntaré por qué guerras intestinas. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Bienvenido. Y felicidades, te quiero felicitar públicamente. Primero por todo lo que estás consiguiendo y tu día a día, y después por ser una persona de eterna sonrisa que hoy en 2024 falta más gente como tú y yo lo agradezco. Y es verdad, siempre que te he visto, sonriente, buena actitud y oye, es de agradecer. Así que bienvenida al podcast de Microbiota desde cero. Muchas gracias por tu invitación, Miodrag, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros este rato. Suelo empezar esta temporada preguntando a los invitados que quiénes son, ¿no? Aunque yo los conozca, pero irnos un poco a una parte relativamente más profunda. ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Quién es Asun González para quien a día de hoy todavía no te conoce? Pues siempre me resulta la pregunta más difícil, curiosamente, ¿verdad? ¿Quién soy? Es como, se me hace un poco como esta pregunta que se hace en meditación, ¿no? Para deconstruir el yo. ¿Quién soy? Y vas diciendo, pues soy Asun, bueno, me podría llamar de otra manera. Soy guerras intestinas, bueno, tampoco, porque antes era otra cosa, entonces, bueno, al final siempre me resulta un poco complicado, pero vamos a definir algo, ¿verdad?, para quien no me conozca. Yo soy bióloga de formación, luego pasé, bueno, ahora mismo soy asesora nutricional especializada en problemas digestivos, porque yo misma lo sufrí, yo misma tuve una intoxicación alimentaria y tuve SIBO, y entonces a raíz de ahí estaba estudiando nutrición y dije, pues qué mejor experiencia que poder estudiar sobre lo que a uno mismo le ocurre, que siempre te da muchísima más motivación y más experiencia. ¿Y a veces es la única manera de conseguir resultados? Sí, absolutamente, sí, además en su momento con más razón, sí. Y entonces, pues nada, ahora mismo me dedico a eso, a nutrición para problemas digestivos, un poco de divulgación, un poco de consulta, los programas y bueno, pues así un poquito todo. Hay muchas cosas que nos unen, la microbiota, por ejemplo, también ese gusto por entender lo que pasa en nuestro cuerpo a nivel digestivo, pero hay una que nos diferencia relativamente, y es que tú empezaste estudiando biología, es decir, a mí la biología me ha llegado infinitamente más tarde en la vida. ¿Por qué la Asun más joven decide irse hacia la rama de biología? Pues no sé por qué, yo siempre desde pequeña quise ser científica. Si a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo decía que quería ser como Marie Curie y que quería ganar el premio Nobel. Pues cuando eres chiquitita te pones la fecha típica esa de 2050, en 2050 o 2030, no recuerdo bien, los coches van a volar, porque claro, era evidente que los coches iban a volar. Y yo iba a ganar el premio Nobel, o sea que fíjate, oye, estamos a tiempo por soñar, todavía. sí, súper a tiempo. Pero bueno, no sé por qué yo siempre quería ser científica, me ha gustado, siempre me ha fascinado saber, preguntarnos por qué funcionamos, cómo está vivo el ser humano, qué nos pasa por dentro, la naturaleza, los animales, las plantas, qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Quizá a lo mejor como, no sé, los ingenieros informáticos o la gente que se dedica a electrónica le fascina qué hay dentro de los aparatos y montarlas, yo qué sé, una radio, un televisor, un móvil, pues a mí me fascinaba lo que teníamos, cómo puede ser posible que estemos vivos y que estamos funcionando por dentro. Entonces decidí desde bien pequeña estudiar biología, tenía muy claro, yo quería estudiar biología porque quería saber qué era eso de la célula y qué estaba pasando ahí dentro, que cuando yo estudiaba se pensaba que era todo como más dirigido a la genética. Entonces yo siempre quise ser algo de eso, algo de científica y dedicada a la genética en su momento. Y ese fue tu siguiente paso, ¿no? Estuviste investigando, te metiste en la rama de genética, incluso también
nutrigenética, ¿no? Háblanos un poquito de esa etapa. Pues yo estudié biología en Salamanca, qué grandes recuerdos. Un saludo a todos mis compañeros de universidad, pues lo pasamos súper bien. Y nada, como te decía, pues yo quería estudiar genética, entonces estuve un tiempo haciendo un doctorado en investigación en genética del desarrollo, o sea, en cómo los embriones se desarrollan, que la verdad es que es un tema, como de una célula se desarrolla un ser vivo. Y luego a partir de ahí ya la verdad que comenzó un poco porque, bueno, la investigación, yo estaba muy contenta con la investigación que estaba haciendo, pero tenemos que decir también que la investigación básica en España no está muy bien tratada, entonces al final te encuentras en una situación laboral bastante precaria en la que casi con la beca no puedes ni pagar el alquiler ni vivir, trabajas infinitas horas y son muchísimos años después del doctorado, viene el postdoc, luego siempre estás pendiente de becas de investigación que a veces no llegan, los proyectos, bueno, pues ya sabemos cómo está un poquito la investigación aquí en este país por lo menos, entonces me llega a plantear qué hago, me voy a Estados Unidos, que estuve a punto de hacerlo, o me quedo aquí, me cambio de tercio y al final, pues bueno, decidí quedarme en España, que se vive muy bien, y dedicarme a otra rama. Y también tuviste entiendo que breve paso por los fármacos, farmacología. ¿Cómo fue también aquella etapa? Efectivamente, del cambio de tercio dije, pues bueno, ¿a qué me puedo yo dedicar? Que a lo mejor no sea tanto investigación básica. Y me fui a la práctica, al mundo farmacéutico. Al principio estuvo muy bien para mí porque yo me pensaba o idealizaba todo un poco, pensando que bueno, pues que los fármacos salvan vidas, que efectivamente sí, muchos sí que son necesarios y sí que, oye, salvan vidas, que por eso también estamos muchos aquí. Pero luego me encontré la otra parte menos bonita del mundo farma, que es que se medicaliza demasiado, que a veces no se prioriza nutrición y estilo de vida, sino que se da el fármaco, bueno, pues todo ese mundo que ya sabemos que está, y entonces me empezó a desencantar un poquito. Yo estudié también, pues bueno, un poco toda la parte de farmacología y tal, y bueno, me quedo también con esa parte, que está muy bien conocerla, pero pensé, ¿qué necesidad hay de ponerle a esta persona directamente el fármaco? Sí, hay la posibilidad, a veces no, pero muchas veces sí, sobre todo en enfermedades crónicas, si existe la posibilidad de hacer dieta y ejercicio, ¿no? Lo típico, haga usted dieta y ejercicio, y se puede prevenir eso y no necesitar el fármaco. Y bueno, pues digamos que el sistema no prioriza mucho la prevención, ni siquiera te da 10 minutos con el paciente, que bueno, pues es el sistema, ya está. No estamos diciendo que sean los médicos, bueno, es lo que hay. Y a los 3 minutos que tiene el médico o el paciente delante, pues lo que más eficiente es que no hay tiempo, entonces tome usted la pastilla y ya está. Pero yo veía que se podía hacer mucho más en prevención y entonces decidí estudiar nutrición. ¿Y fue antes el SIBO o la nutrición? O sea, ¿ya estabas metida en nutrición? Sí, afortunadamente, porque si no me da un patatús. O sea, que te metes a estudiar ya más en profundidad nutrición y llega un punto de tu vida en el que tienes una infección o sí, un proceso infeccioso a nivel estomacal y posteriormente te pasa algo que no se sabe determinar muy bien por qué, ¿no? Y ahí empiezas a rascar por tu cuenta intentando entender qué estaba pasando en tu organismo. Sí, además muy dentro de la mala fortuna de tener una intoxicación alimentaria que nadie quiere y que no se resuelva bien, que tampoco nadie quiere, pero dentro de eso la fortuna de estar estudiando nutrición. Yo dije, mira, yo voy a estudiar nutrición porque, bueno, lo que hablamos y me interesa mucho más, hacer prevención y tal. Menos mal, porque si yo llego a tener esa intoxicación y no tengo un poco la formación o un poco lo que está pasando a nivel digestivo y de alimentación, pues me hubiera encontrado, la verdad es que más desamparada. Entonces, nada, yo ya estaba estudiando nutrición para cambiar de trabajo y tal, y en un restaurante pues tuve la mala fortuna de intoxicarme yo sola. Claro, no fue una cosa general, fue solo yo, pasé una noche de estas que uno recuerda hasta la fecha, que recuerdo. Y desde entonces ya no volví a ser la misma porque mi tripa se comenzó a hinchar, yo siempre he sido de una tripita muy delgadita
Y era súper llamativo porque de repente estaba así, como hinchadísima, hinchadísima. Bueno, pues lo que ahora, a día de hoy, sabemos que es el SIBO. Yo tenía una barriga de embarazada de 6 meses que no, dije, bueno, será la intoxicación, ya se pasará, pero aquello no se pasaba. Y al mes o así ya empecé a consultar, pero menos mal que yo tenía las herramientas para poder buscar yo también por otra parte. Y a raíz de eso, también la fortuna de estar como un poco en contacto con la medicina funcional, y la medicina funcional de Estados Unidos sí que sabía lo que era el SIBO, y yo leía aquello y decía, yo tengo SIBO, está clarísimo. No sé, no me he hecho la prueba, pero yo tengo esto, y ahí, a raíz de ahí comenzó un poco todo. Comenzaron las guerras intestinas. Comenzó ahí y hasta el punto de que, y lo estoy mostrando a cámara para todos los que estéis viendo el podcast en lugar de escuchándolo en YouTube, eres la autora de Tú también tienes SIBO y una de las mayores expertas en nuestro país, sin duda, sobre esta patología y en general sobre salud digestiva. Vamos a empezar por el principio porque lo hemos citado varias veces, pero claro, a lo mejor hay muchos de los oyentes que no saben exactamente de qué estamos hablando. Damos un par de pasitos atrás. ¿Qué es el SIBO? Pregunta obligada, es que claro, si no, el que no sepa va a decir, ¿pero eso qué es? SIBO significa, por sus siglas en inglés, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Qué significa esto así como tan rimbombante? Que la microbiota, o sea, la flora intestinal, o sea, eso ya, bueno, en tu podcast ya eso está muy claro, que ahora es microbiota, crece en exceso en el intestino delgado, donde tenemos bacterias, tenemos microbiota, pero no se supone que haya demasiadas. Entonces digamos que es como una fiesta demasiado abarrotada aquí en tu propio intestino, y cuando les llega la comida lo fermentan en exceso y se forman unos gases tremendos que por eso hay un globo aquí representado, porque el síntoma más típico, más característico es estar hinchada, pero tal cual, con una barriga durísima, como una embarazada que de repente dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y claro, tampoco responde a un solo alimento, como puede ser la intolerancia a la lactosa, que todos, es verdad que cuando empezamos a tener problemas digestivos pensamos en una intolerancia, porque nos levantamos bien, planitas, y de repente comes algo, desayunas, comes, y te hinchas muchísimo y dices, tengo una intolerancia. Pero desde aquí también sabéis que las intolerancias pueden ser reversibles y que son secundarias a un SIBO o a un daño intestinal. Es un tema muy interesante y que poca gente conoce en realidad, incluso que se trata mal, entiendo, desde muchos profesionales. Un clásico es la intolerancia a la fructosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de sintomatología que de pronto llega a tu vida, pero que también puede desaparecer. Hacemos ese inciso, ¿no? Puede desaparecer si desaparece el problema primario, como en este caso estamos hablando, que puede ser un sobrecrecimiento de algún tipo de microorganismo a nivel de intestino delgado, ¿no? Sí, y además es muy interesante saber esto porque hace años, es cierto, bueno, cada vez se va sabiendo más, hace años se pensaba que la intolerancia a la fructosa era como un diagnóstico final y las personas pasaban años y años a una dieta baja en fructosa sin más resultado. Entonces, claro, no hacían un trabajo para recuperar el intestino y seguían a dieta baja en fructosa forever sin trabajar la causa, que es lo que realmente es interesante. Como en tantas patologías, o sea, no estamos solo hablando de digestivo. Asun, dio la sensación entre 2022 y 2023 que de pronto todo el mundo tenía SIBO, o sea, es una enfermedad que, o sea, parecía una pequeña pandemia que había surgido como de la nada. ¿A qué achacas, digamos, esa sensación de un sobrecrecimiento de casos en un periodo tan concreto? Es decir, antes no se detectaba, no se conocía, no se sabía sobre la enfermedad, o de pronto en esa época nos estábamos cuidando especialmente mal, confluencia de todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viviste? Pues a los que llevamos muchos años trabajando y hablando sobre SIBO, nos sorprendió mucho, dijimos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Yo creo, después así del tiempo, que ha sido por algún famoso influencer o algo así, ha debido de pasar algo así, porque bueno, los artículos científicos llevan ahí 100 años, los que seguimos hablando de SIBO llevamos años hablando de SIBO, o sea que en ese aspecto, y tampoco ha habido una cosa a nivel ambiental que haya disparado, no lo sé, a lo mejor también, quizá,
lo que ocurrió con el COVID pues también ha desarrollado muchos síntomas digestivos, supongo. O sea, al final nunca es una sola causa, sino una confluencia de muchas cosas. Pero yo creo que debió ser algún famoso influencer que le diagnosticaron SIBO y lo contó. O sea, yo he visto varios casos. Sí, estaba Sari, que creo que llegó incluso a colaborar con La Vecina Rubia, si no me equivoco, y ese post de La Vecina Rubia tuvo un impacto brutal en redes, entre otras, vaya, pero no fue la única, pero que sí que lo recuerdo. Luego a raíz de eso pues he visto muchas noticias de pues, muchos famosos, del famoseo, gente que oye, pues yo además súper agradecida que lo cuenten, porque muchas veces las cosas, las enfermedades personales no se cuentan, pero oye, tuvieron la valentía de contar, oye, mirad mi tripa, porque es que si no te haces una foto y la enseñas, de verdad que nadie te cree, porque dicen, no, que yo te veo bien por fuera, o te veo delgadita, no es para tanto. Sí, hay que verlo, el antes y el después. Y estas chicas, bueno, he visto varias, pero no te sabría decir así porque fue de una única cosa, lo contaron y mucha gente se sintió identificada, porque es verdad que nos pasa a muchos, nos pasa a muchos, desde hace mucho tiempo, y dices, como igual que me ocurrió a mí en su momento, ves una foto y dices, yo tengo SIBO, eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, mira, ya sé qué es y puedo ir a ver qué ocurre y no quedarte con son los nervios, no te pasa nada, está todo en tu cabeza y ese tipo de cosas que a veces nos dicen cuando tenemos problemas digestivos. Claro, lo que pasa es que también es cierto que hay parte de la sintomatología que es, digamos, tan general o tan aplicable a otra serie de problemas digestivos que sí que se pudo desvirtualizar un poco ese, digamos, el hecho de poner sobre la mesa que oye, que hay una patología, que es esta en concreto, que hay un sobrecrecimiento microbiano, etcétera, etcétera, porque aunque normalmente hablemos de bacteriano, ahora te preguntaré, en realidad deberíamos hablar de microbiano, porque pueden ser distintos tipos de microorganismos. A mí, yo por suerte me quedo también como tú con la parte positiva de esa sobreexposición y que de pronto todo el mundo hablara de SIBO, pero es cierto que como le ha pasado al ayuno intermitente, a la dieta cetogénica y a tantas cosas, el que se ponga de moda de una manera, digamos, tan potente y con un paso fugaz y que se busquen en muchos casos o que se haga mal uso de esa información, al final parece que hay menos validez sobre lo que se está hablando, ¿no? Es decir, hubieron muchas voces que salieron en este entorno a decir que el SIBO no existía, es que parece que ahora todo tal, es decir, toda esa carga negativa, igual que ha pasado con el ayuno y la pérdida de peso, la dieta cetogénica y la pérdida de peso, es decir, en lugar de aprovechar para, oye, estudiar a fondo y toda esa información que me está llegando, canalizarla y tal, claro, vivimos en un contexto de no lo quiero masticadito fácil, entonces me quedo con ciertos mensajes, los que me van bien, y de pronto parece que hay un paso, digamos, pues eso, muy fugaz y que aquello quedó como una moda. Sin embargo, me da la sensación de que con el SIBO no está pasando, que por suerte, poquito a poco, hay cada vez más diagnósticos, hay cada vez más conciencia social, pero bien ejecutada, bien llevada. ¿Tienes esa sensación también de que estamos dando pasos en positivo para el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, etcétera? Sí, 100%. Además estoy muy contenta porque hace poco me han dicho que en una zona de aquí de Castilla y León han incorporado la prueba de SIBO a la sanidad. Porque, oye, no todo el mundo se la puede permitir, que aunque no sea demasiado excesivamente cara, pues, oye, no todo el mundo puede, pero vamos, me alegra mucho porque al final todo el trabajo de muchísima gente se pone en práctica, no se queda ahí, bueno, es que es una moda, bueno, siempre hay quien, vivimos en un mundo muy polarizado y siempre hay quien intenta desprestigiar lo que no conoce, que no se debería hacer, pero bueno, es lo que ocurre. Y hay muchas veces que no se conoce el SIBO, como la microbiota, que hay, bueno, iba a decir médicos y mucha gente que dice, no creo en la microbiota, y dices, bueno, pero no se trata de creer o no creer. Claro, como busque usted los artículos científicos, no me crea a mí, no se trata de creer. Pero bueno, creo que al final, bueno, el tiempo pondrá todo en su sitio, efectivamente, ni es para desprestigiar el SIBO, ni tampoco es que sea todo SIBO. Hay otras cosas, hay otras patologías, hay otras disbiosis, hay muchas otras cosas. Pero el tiempo yo creo que lo pondrá todo un poco en su lugar. Y a día de hoy yo estoy muy contenta porque parece que se va teniendo un poquito más en cuenta y se va implementando, por lo menos ya hay sitios donde hace años ya se hacía esta prueba de SIBO en la sanidad y ahora se va incorporando en más sitios.
Entonces digo, bueno, por lo menos vamos avanzando porque ya es el primer paso. Luego ya veremos cómo se trata, pero es el primer paso para decir, oye, estamos reconociendo que el SIBO existe, que por cierto ya lo dice la OMS, que no lo decimos nosotros, ahí está, y bueno, y vamos a diagnosticarlo, porque no se diagnostica lo que no se conoce, entonces hasta ahora... No se puede curar lo que no se diagnostica. Efectivamente, entonces son toda una serie de pasos, luego ya veremos cómo se trata a nivel de sanidad estas disbiosis, pero por lo menos ya han pensado en ello, te lo han diagnosticado, o sea, te han hecho la prueba, te lo han diagnosticado, ya sabes lo que tienes. Vale. Luego hay que hacer muchas cosas más, pero... Bastantes más de lo que la mayoría piensa. En fármacos y dieta, después comentamos eso, pero por abrir un poco el abanico, decíamos, aunque se suele hablar de sobrecrecimiento bacteriano, esto va mucho más allá, ¿no? Y tenemos conceptos como IMO, como SIFO, LIVO, es decir, al final, brevemente, para tampoco entrar demasiado en berenjenales, pero háblanos un poquito de esas diferencias así sutiles. Sí, son un lío, ¿eh? Yo creo que en algún momento se tienen que sentar los expertos a ver qué hacen con toda esta terminología, porque es un lío. Ya los propios que nos dedicamos a ello, ya a veces no sabes si decir sibometanos, pero es el IMO, sí, es igual, pero es LIVO, bueno, también. Entonces hay mucha diferencia en las siglas. En su momento, ya te digo, hace 100 años, se puso esta terminología sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero resulta que a día de hoy está todo en entredicho. Primero, puede ser que tengamos SIBO, así entre comillas, ya porque si no nos entenderíamos, voy a decir SIBO y ahí lo englobamos todo, sin tener un sobrecrecimiento. Puede ser que tengamos SIBO y no sea bacteriano, porque la microbiota son muchas otras especies. Tenemos arqueas, hongos. Efectivamente. Puede ser también que no esté en el intestino delgado, sino en el intestino grueso. Entonces hay como muchas, ahora mismo ya se van conociendo como muchas variantes y de ahí surgen el IMO, que ya es sobrecrecimiento de metanógenas, el LIVO, que es sobrecrecimiento, pero ya no en el intestino delgado, sino en el grueso, que la L viene de large, en el intestino grueso. Después está el SIFO, que es sobrecrecimiento fúngico. Y ya vamos metiéndonos ahí como, bueno, en muchas siglas que ya muchas veces no sabemos. Hay gente incluso que dice que mira, que nada de esto existe y que ellos lo van a llamar disbiosis y ya está. Hombre, en líneas generales ese concepto es correcto, es decir, disbiosis, para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es, hablamos de desequilibrio, es decir, cuando estamos tratando con microorganismos o cuando estamos en el universo de la microbiota, si hablamos de disbiosis hablamos de desequilibrio, ¿no? Entonces, en todos estos casos, efectivamente, existe un desequilibrio, es decir, está pasando algo que no debería pasar y por eso tenemos una serie de sintomatologías, pero obviamente, entendiendo las diferencias que hay entre los distintos tipos de microorganismos, no son todos iguales, no se alimentan todos de lo mismo, las condiciones que buscan no son... Entonces, es importante determinar a lo mejor qué tipo de microorganismo me está generando el problema, porque si no, las opciones de tratamiento quizás no sean las más eficientes, las más efectivas, ¿no? Entonces, todo bajo el amparo de la disbiosis es como decir que todo es síndrome de intestino irritable, que hasta el otro día, ¿no?, pasaba un poco, aprovecho y hablamos brevemente de esto, parecía el cajón desastre, ¿no?, en las enfermedades o en las patologías o en las problemáticas digestivas. Hace un tiempo todo era síndrome de intestino irritable, ¿no? Y hoy, sin embargo, tenemos Crohn, tenemos colitis, tenemos todo este abanico relacionado con el SIBO, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? ¿Qué ha pasado en ese mundillo? Claro, afortunadamente, pues bueno, oye, también va todo avanzando. El gran problema que tenemos con el aparato digestivo es que como no se ve, pues es muy complicado llegar a él, porque yo qué sé, otras partes del cuerpo, bueno, y el cerebro, claro, son ahí como cajas oscuras que están muy poco estudiadas a día de hoy, pero bueno, con las nuevas tecnologías se van investigando más. Efectivamente, hasta ahora, y todavía sigue existiendo más de lo que me gustaría, está el término intestino irritable para referirse a ¿tienes problemas digestivos? De cualquier índole. Y habría que ver de dónde te viene. Entonces, para mi gusto, no debería usarse tanto, o sea, no debería existir
El síndrome de intestino irritable. A ver, sí que luego, puntualizando, es cierto que hoy hay desregulaciones del eje microbiota intestino-cerebro, como todos sabemos. Bueno, podemos decir que una de esa parte del intestino irritable podría venir por ahí. Pero la mayoría no son síndromes de intestino irritable. ¿A qué me refiero? Pues eso, que es un cajón desastre y que si es lo primero que nos dicen cuando tenemos problemas digestivos, pues no, habría que ver, hay que descartar celiaquía, hay que descartar SIBO, hay que descartar una enfermedad inflamatoria intestinal, hay que descartar problemas con el estómago, con el páncreas, con el hígado, con la boca, con todo, realmente con todo el cuerpo humano y con el aparato digestivo más en concreto. Que te han estudiado de todo y que no hay nada y que a lo mejor es alguna disbiosis que te está afectando a nivel motilidad o eje intestino-cerebro, lo que sea, vale, pero hay que hacer un estudio muy grande antes de decir, tiene usted intestino irritable. Y va a tener a lo largo de su vida periodos de brote y periodos de... Sí, digamos, y no vuelva usted a mi consulta, claro. Tome el omeprazol, el antidepresivo y hasta aquí, no, eso no. Lo que tampoco quiero que ocurra, que probablemente no, pero bueno, sea que metamos ahora todo en SIBO, que tampoco quiero que se convierta en un intestino irritable, pues ahora todo es SIBO. No, puede ser que ahora esté de moda y sea más visible, pero que ciertamente tampoco es todo SIBO y que están todas esas variantes que estábamos comentando antes, que es interesante diagnosticarlas y hacerse la prueba para saber qué tipo de gas, qué tipo de bacterias podemos tener, porque el tratamiento varía un poquito de uno a otro y no todo es SIBO porque sí, entonces tampoco caigamos en... Claro, en ese reduccionismo, ¿no? Que al final sería un poco volver a lo mismo. Regresamos brevemente al SIBO, nos quedan un par de bloques y ya cambiamos de tercio. Principales factores de aparición, importantes. Ya sabemos lo que es, pero ¿qué ha podido pasar en el organismo de una persona que lo está sufriendo para llegar a esa disbiosis o a ese sobrecrecimiento en la mayoría de casos de algún tipo de microorganismo? La gran pregunta, porque si no encontramos esa causa, muy probablemente el SIBO no se vaya, o no se termine de curar, o vuelva. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Tantas cosas, porque la microbiota ya sabemos que es muy delicada y está ahí y le afecta absolutamente todo. Desde lo que nos hacemos a nosotros mismos como persona humana, ¿verdad? Porque claro, ahí albergamos nuestra microbiota que viene con nosotros. Y normalmente lo más habitual en esta sociedad occidental en la que estamos es falta de ejercicio, una mala dieta con ultraprocesados, que aquí los que te escuchan ya eso lo tienen clarísimo. Claro. Así que fenomenal. Luego también, pues yo qué sé, presencia, lo que hablábamos antes, de disruptores endocrinos, de mucho tóxico que tenemos aquí ahora mismo, contaminantes, falta de descanso, cuántas personas no duermen bien, tienen un estrés crónico con el trabajo, con alguna parte de la familia, relaciones, todo eso, también mucha falta de naturaleza, ya nos predispone a tener problemas con la microbiota. Pero luego no solo eso, sino que todas las enfermedades que nos puedan ocurrir a nivel metabólico, desde resistencia a la insulina, a una celiaquía, enfermedades inflamatorias, proceso autoinmune. Claro, problemas con el sistema inmunitario, todo eso también afecta a la microbiota y ya por si no fuera poco, a la pobrecita también le afecta todo lo que sea químico, me refiero a antibióticos, directamente van a matar bacterias. Entonces, si nos tomamos un antibiótico, pues ya el SIBO está casi asegurado. Y eso ocurre mucho con los tratamientos para pylori, porque son muy agresivos y mucha gente desarrolla SIBO después de un tratamiento para pylori. Cualquier otro tipo de fármacos también, todo lo que sea tóxico que venga con pesticidas, todo este tipo de cosas, los aditivos alimentarios, edulcorantes, algunos sí, otros no. Entonces, bueno, digamos que ha podido pasar, la verdad es que suele ser un cúmulo de tantos factores. Eso para mí es el gran mensaje, es decir, y era una pregunta que tenía obligado poner encima de la mesa. Cuando pensamos en SIBO, muchas veces, salvo en el caso a lo mejor que tuviste tú, de un proceso, digamos, infectivo concreto, suele ser una enfermedad que, oye, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, igual que una diabetes tipo 2, igual que tantos problemas de carácter metabólico y de diferente índole en los seres humanos y más relacionados con el estilo de vida. Entonces, te pregunto, ¿el SIBO en líneas generales es un proceso o es una patología
que ha ido degenerando y que llega un momento en el que realmente empiezan los síntomas de manera más acusada, o pasan más bien de un día para otro? No suele pasar nada en esta vida de un día para otro porque no suelen ser factores únicos. En mi caso, lo que ocurrió fue como una gota que colma el vaso, que sí, bueno, algo así, como un evento que desencadena. Pero yo antes de eso, cuando me dedicaba a otras cosas, pues comía mal, dormía mal, bueno, no hacía ejercicio, este tipo de cosas que no nos cuidamos nada, pero eres joven, vas tirando y ahora te das cuenta de que, bueno, pues aquellos dolores de barriga que tenía a lo mejor no eran tan normales. Yo soy celíaca, cuánto gluten he comido sin saber, tenía un montón de problemas, bueno, de todo. Entonces, claro, son como muchos años de muchas ofensas a tu salud y ya llega un día que ya tu microbiota está, que dice no puedo más, y llega un evento desencadenante, en mi caso fue ese, nadie más se intoxicó, porque a lo mejor su microbiota es más resiliente y la mía ya estaba muy pocha. Pero normalmente esto se lleva arrastrando mucho tiempo. Sí que es cierto que personalmente, bueno, yo no sé si tú en consulta, pero yo en consulta sí me encuentro como que hay un evento algo que dice a raíz de la muerte de un familiar, a raíz de mucho estrés en el trabajo, a raíz de un viaje que fui y la diarrea del viajero, pero ya venía mal de antes. Y hay incluso personas que te dicen, he estado mal toda la vida, lo que pasa que yo pensaba que yo era así. Exacto. Y ahora sé que, bueno, que no es normal, y no solo eso, sino que he decidido cuidarme, porque mucha gente sabe que está mal y prefiere hacer oídos sordos y no hacer nada. Pero la persona que dice, venga, voy a dar el paso y voy a empezar a cuidarme, que no es fácil, o sea, desde aquí mi enhorabuena a todos los que estáis aquí escuchando, totalmente, porque ya tenéis una predisposición, y a lo mejor te dicen, es que soy así desde pequeño. Claro, para mí esa es la clave. Yo no he conocido ningún caso en el cual esa persona, digamos, se cuide desde todos los prismas posibles, la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, la gestión del estrés, porque es muy complicado, pero porque cuando ya entiendes, ¿no?, un poco cómo funciona nuestro aparato digestivo, cómo se relaciona con la microbiota, con el sistema inmune, en realidad estamos hablando de una cantidad óptima de ácido clorhídrico en el estómago, un pH adecuado, sales biliares o en general bilis suficiente, motilidad intestinal, complejo motor migratorio, es decir, son muchos conceptos que al final lo que hablan es del correcto funcionamiento de nuestro aparato digestivo, no es otra cosa, es algo que nos viene de serie, salvo casos muy concretos, pero por norma general todos nacemos con ese motorcillo funcionando, ¿no?, y con ese equipo de limpieza y tal, ¿no? Entonces al final lo que hay detrás de la alimentación, el descanso y tal, no viene a ser otra cosa que no desregular esos procesos que pasan de manera natural, ¿no? Entonces, donde creo que hay que poner el foco, y por aquí van las siguientes preguntas, es precisamente en cuidar eso, ¿no? Que indirectamente, si nos cuidamos a nosotros desde esta perspectiva un poco más macro, estaremos cuidando de que todos esos procesos pasen como deben. Y si los he desregulado, solo si me dan unos antibióticos o si dejo de comer X, pues no estaré precisamente revirtiendo esos problemas, ¿no? Entonces te pregunto, tú eres una de las principales defensoras de un nuevo paradigma en el tratamiento del SIBO, que hasta hace muy poco eran antibióticos y dieta FODMAP. Así, en líneas generales, casi todo el mundo que se adentraba en el SIBO eran antibióticos y dieta FODMAP. Sin embargo, hoy hay otra manera completamente diferente de ver este abordaje. Háblanos, porfa, un poquito de esa visión, que además engloba todo esto que estábamos hablando en los últimos minutos. Sí, efectivamente, porque si tenemos en cuenta todos los factores que hemos hablado que afectan al SIBO y que pueden ocasionar un SIBO, está claro que una pastilla no va a solucionar todo eso. A ver, todos hemos pasado por ahí, ojo, que yo no estoy diciendo nada, porque todos hemos pasado por el antibiótico y dieta FODMAP, es así. Pero ¿qué pasa? Que ya no solo por la experiencia, que yo también la tuve, yo tomé el antibiótico en su momento porque era lo que había y era lo que se creía que era lo mejor, hice dieta FODMAP, claro, estamos hablando hace muchos años, y yo he pasado por ahí, no mejoré nada. ¿Qué puedes decir? Bueno, fue solo tu caso y la mayoría mejora, pero es que estamos viendo que no, que incluso las personas se empeoran. ¿Por qué? Porque el antibiótico causa disbiosis, es que está hecho para matar las bacterias. Y aquí entra un cambio de paradigma, y es que no consideremos el SIBO como una infección, porque no lo es un desequilibrio de la microbiota.
Si fuera una infección, pues efectivamente necesitaríamos el antibiótico, que funciona en algunos casos para bajar un poco la carga, pero hay muchos riesgos. Que se puede utilizar como herramienta en algunos casos cuando ya se ha probado todo, también, ojo, no estoy diciendo que no se use, siempre por favor bajo consejo médico experto en el tema. Pero que se ha visto que antibiótico y dieta FODMAP causan más problemas, más disbiosis. ¿Por qué? Primero por el antibiótico y segundo porque la dieta FODMAP, lo primero, la dieta no cura, salvo si se hace, o sea, la base de una dieta saludable sí, eso sí que cura, pero las dietas restrictivas específicas no curan. Lo único que sirven es para reducir un poco la carga de gases en el intestino. Son dietas de baja fermentación para aliviarnos un poco los gases, pero ya está, no nos van a curar. Y no solo eso, sino que si se hace más de, pongamos, 2 meses, y conozco muchas personas que llevan años incluso a dieta FODMAP, todos esos carbohidratos que le estamos quitando a las bacterias, al final se ha visto que le causan como más problemas, se pierden bacterias que luego nunca más se recuperan, se pierde tolerancia a alimentos que luego nunca más se recupera, y es peor, es contraproducente para la microbiota, que pierde diversidad, pierde variedad, y si hay un signo que sabemos que es de salud intestinal, es la diversidad microbiana. Claro, porque por hacer un inciso, perdona Asun, sí. Decíamos al principio, hay un sobrecrecimiento normalmente en el intestino delgado, que no debe haber, pero nuestro grueso a nivel microbiano está en el intestino grueso, valga la redundancia, y además íntimamente relacionado con el sistema inmunitario. Entonces, si yo no le doy comida, digamos, a los que están arriba, vale, a lo mejor los mato de hambre, pero también estoy matando de hambre a los de abajo, que además son muchos y son los importantes y son los buenos, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene toda la lógica del mundo que no debamos alargar estas dietas restrictivas precisamente en el alimento de la microbiota, ¿no? Sí, 100%, muy bien traído. Yo lo suelo comparar a veces con un atasco de tráfico. ¿Qué está pasando? Pues que hay un atasco aquí porque hay muchos coches que se han juntado en un tubito muy fino y hay muchos gases, no haces bien la digestión, eso está atascado, cuánta contaminación porque hay muchos coches, pero son malos esos pasajeros, ¿no? Es gente de la ciudad que está yendo, gente de bien, y va que todo está el yendo mundo a su para trabajo. la playa o al trabajo. O al trabajo y hay un atasco. ¿Tiene la culpa esos ciudadanos? No hace falta matarlos a todos como si fuera una infección, no son malos. Entonces, efectivamente, en el equilibrio, en intentar conseguir ese equilibrio es la clave. Entonces yo digo, bueno, pues mandad los policías o mandad un poco a hacer más carretera, lo que sea, pero no los matéis a todos ni de hambre ni con antibióticos. Que a veces pueden ser herramientas que se utilicen al final, bueno, ahí están, pero como primera línea de entrada no, porque puedes causar más problemas. Vale, y por resumir este nuevo paradigma, ahora te voy a preguntar específicamente por la parte de alimentación, que es la que más en común tenemos, pero aquí estamos hablando de la introducción de probióticos, incluso de otro tipo de suplementación a nivel herbácea y de otro tipo, como pueda ser lactoferrina, de la recuperación, ¿no?, de esa motilidad intestinal, de esos movimientos de limpieza propios a través de diferentes, digamos, herramientas. Para mí la más importante siempre será movernos un poquito, ¿no? Es decir, es que la actividad física, entre otras cosas, no estamos hablando de peso, favorece el trabajo y la limpieza digestiva, ¿no? Por ahí pasa un poco más que centrarnos exclusivamente en los fármacos y en la alimentación, ¿no? Sí, total. Lo primero de todo es asentar las bases de un estilo de vida saludable, que sabemos todos que es buena alimentación, ejercicio, descanso, naturaleza, relaciones, todo esto, porque hay muchísima gente que hasta que no soluciona eso no termina de mejorar. Es así, o sea, si tienes un estrés muy brutal en tu trabajo, es que mira, por muchas pastillas que tomes o por muy bien que comas o tal, el estrés va a seguir ahí. Y lo mismo pasa con el ejercicio, es que en la sociedad actual estamos muy sedentarios todos, trabajos de oficina, todos sentados, y eso de entrada no es saludable ni para el humano ni para la microbiota. Entonces sí, siempre, mi consejo es comenzar tratando las bases de un estilo de vida saludable y luego ya nos ponemos a mirar el SIBO, pero sin esas bases estaría muy incompleto. Pues sin esas bases al final, y te lo iba a preguntar después, pero ya aprovechamos, llegan los SIBOs recurrentes o la nula mejoría nunca. Es decir, yo de hecho tengo
he tenido alguna paciente, eso, que llevan años directamente y no han encontrado nunca mejoría porque en realidad no estamos trabajando sobre las causas, ¿no? Sobre todas esas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, al final, centrarnos exclusivamente en uno o dos parámetros casi nunca va a ser la solución precisamente por eso, ¿no? Porque no estaremos generando el equilibrio global de nuestro organismo para que todo vuelva a donde estaba, ¿no? Sí, además que no es nada sencillo, ojo, que aquí, claro, los dietistas pues enseguida pautamos cosas que nos encantan y decimos tienes que hacer ejercicio, comer menos y hacer más de esto y tal. Y damos una cantidad de recomendaciones en un montón de páginas, ¿no? Que nos pasa a todos. Y la persona que está ahí detrás, si no está ya en este camino, se abruma. Totalmente. Es normal, es como cuando escuchamos al doctor Olea hablándonos de disruptores endocrinos. Yo a día de hoy digo, virgencita, pues es que he hecho cambios, pero me faltan todavía este y aquel. Entonces, bueno, el mensaje sería, por favor, no agobiarse, ir lo que sea, el profesional nos dirá lo que sea más importante en nuestro caso, y luego a lo mejor, no lo sé, pero dependiendo del caso, quizá necesitemos ayuda para eso. Hay profesionales que se encargan de hacer unas pautas de cambio de hábitos. Es que muchas personas, o sea, si fuera fácil no estaríamos todos así, claro. Es que es muy difícil. Y se pueden utilizar mínimo 10 sesiones, si no más, para hacer un cambio de hábitos, yo qué sé, de alimentación, o un cambio de hábitos de que quieres escribir un libro y no encuentras el momento, o un cambio de ejercicio, porque a lo mejor no has encontrado todavía el que te cuadra. O la gestión emocional, que en muchos casos es casi más importante que todo lo demás que estamos hablando. Es decir, totalmente. Salud mental, porque incide directamente en el eje microbiota intestino-cerebro que hablábamos antes, o en la capacidad de hacer el resto de cosas. Si yo no estoy bien, no me siento con ganas, no me siento a gusto, pues quizás no tenga ni ganas de entrenar, pero ni siquiera de comer o de comer bien, de cocinar y tal. O sea que en muchos casos, y me ha pasado, la parte emocional es quizás la pata más relevante del banco porque va a incidir indirectamente en todo lo demás. Sí, totalmente. Claro, es que yo he estado ahí y sé lo que se sufre porque, claro, estás derruido, que entre el SIBO, claro, te afecta a todo, te afecta el estado de ánimo, te afecta, o sea, tienes una neuroinflamación que no puedes pensar, no tienes energía, no puedes tomar decisiones. No se absorben bien los nutrientes, no absorben los nutrientes, en muchos casos puedes claro, estar cansado. Estás cansadísimo, yo recuerdo decir, pero ¿qué me pasa? No puedo hacer ejercicio, me duelen los músculos, me duele. Entonces, no es fácil, pero bueno, que cada uno busque un poco a lo mejor por dónde puede romper ese círculo vicioso, que a lo mejor alguno será pues eso, la gestión emocional con algún profesional, otro será encontrar el entrenador que les motive o hacer algún tratamiento para el intestino, que se encuentren un poquito mejor, menos neuroinflamación, menos cansancio, o unas vitaminas, no lo sé, y ya poder empezar a hacer cambios, porque la verdad es que es muy complicado. Por cerrar el bloque ASUN, nutrición, la parte de alimentación, ¿qué dirías? O sea, ya, digamos, dejamos atrás un poquito la dieta FODMAP. ¿Cómo dirías que sería de manera general el enfoque para ir mejorando poco a poco de SIBO, dentro de que estamos hablando que esto es multifactorial y que hay otras muchas cosas que hacer? Te lo voy a poner muy fácil, es una simplificación, pero para ponerlo fácil diré pescado, verduras. Dieta pesco-mediterránea, que le gusta mucho a Sari. Nos encanta, nos encanta, eso es. Luego hay variantes, la pesco-mediterránea, la báltica, la atlántica, pero ¿qué es lo que se ha visto en todos los estudios? Que la dieta mediterránea es oro, que tenemos en toda esta zona mediterránea, en España, tenemos unos alimentos y que te curan realmente, claro, y que previenen muchísimas enfermedades. Pero no por vivir en el Mediterráneo tenemos dieta mediterránea. Si todo el mundo la cumpliera estaríamos mucho mejor también. Total, igual que con el sol. Claro. Mira que lo tenemos ahí, pero claro, si no sales a tomarlo, pues por mucho sol que tengamos estamos todos en déficit de vitamina D. Totalmente. Así es. Así que aprovechad todos aquí el oro mediterráneo, que es el sol, el aceite de oliva y la dieta pesco-mediterránea. Y es que se ha visto en tantos estudios que previene, incluso trata, es una dieta antiinflamatoria, previene tantas patologías, ya no solo sistémicas, sino de microbiota, que es que hay que aprovecharla. Pescado, verduras. Totalmente. Luego ya discutimos si más o menos frutas, si más o menos carbohidratos, pero pescado, verduras, por favor, todos los días.
Y en muchos casos casi tan importante lo que ingerimos como lo que dejamos de ingerir. Y no los ultraprocesados no son malos porque se llamen ultraprocesados, sino por las grasas de baja calidad que nos van a inflamar, aditivos alimentarios, etcétera, etcétera. O sea que al final no solo pasa por ese cambio a mejor, sino también por dejar de introducir en mi cuerpo cosas que están favoreciendo pues esa inflamación a todos los niveles, ya sea neuro o digestiva, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos también aplacar en cierta manera nuestro sistema inmunitario, porque es una cosa que en muchas ocasiones se nos olvida. Pero en nuestro cuerpo, siempre que hay algo que está fuera de sitio, en este caso la disbiosis, ¿no? Ese concepto de desequilibrio, siempre que algo está desequilibrado, normalmente el sistema inmunitario va a estar sobreactivado. Y si yo vivo con una patología, mi sistema inmune está 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando. ¿Y qué pasa? Que al final se puede dar el proceso en el cual se equivoca, llega la autoinmunidad y tal, o sea, puede ser un desencadenante claro de eso, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer por limitar una sobreactivación inmunitaria creo que es tan importante como el hecho de introducir en el cuerpo eso que nos pueda ayudar a desinflamar, etcétera, etcétera. Sí, súper bien puntualizado, porque es verdad que se me estaba olvidando. Siempre lo primero es elimina lo que te daña, y los ultraprocesados, si hay algo que tenemos en común todos los que nos dedicamos a esto y todas las dietas saludables del mundo, es ultraprocesados cero. Y desgraciadamente es lo que más vemos en los supermercados. Y es difícil, ojo, porque bueno, ya sabemos que están diseñados para ser adictivos, para ser cómodos, para no tener que hacer nada, pero le hacen tantísimo daño, ya no solo al humano, sino a la microbiota, que deberíamos ponernos muy serios. Y de hecho los últimos estudios están, a ver si recuerdo luego compartirlo, lo están comparando directamente con fumar. O sea, están diciendo, por favor, necesitamos unas políticas serias para controlar todo este auge de los ultraprocesados, porque se ha visto que es tan peligroso como fumar. Yo llevo diciendo años que me imagino un futuro en el cual, al igual que hoy en día tenemos las cajetillas de tabaco con mensajes claros, en refrescos y tal, me lo imagino, ¿sabes? Pero que viene de lejos, o sea, llevo unos años diciéndolo, porque creo que vamos por ahí, en el sentido de que me da la sensación real de que hoy día la gente no le tiene miedo al impacto de la alimentación, no hay una conciencia real del impacto negativo de la mala alimentación para la salud, pero que en el futuro sí, igual que con el tabaco pasó en su día. De hecho, habían incluso estudios científicos que avalaban los efectos beneficiosos. Obviamente habían intereses espurios detrás, pero efectos beneficiosos de fumar, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que ya no había marcha atrás y la ciencia había determinado de manera tan clara que el tabaco es dañino, que hubo que cambiar, ¿no?, la legislación. Yo tengo la sensación de que cambiará la legislación y también la conciencia, pero todavía nos queda un largo camino. Haz un retiro el libro porque ya Sibo está bien por hoy, pero te quiero preguntar por otros temas interesantes relacionados con la salud digestiva. Me llamó mucho la atención, y lo descubrí en tu libro, la fase cefálica de la digestión, que era un concepto al que nunca había llegado. Háblanos, porfa, un poco, porque me resultó muy interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Resulta que cuando decimos la digestión comienza en, y normalmente se suele pensar pues en la boca, ¿no? Porque yo meto el alimento en la boca. No, la digestión comienza en el cerebro. ¿Por qué? Porque es el cerebro, como bien sabemos, es el director de orquesta aquí del cuerpo humano, y es el que dirige y el que manda, como veíamos en Érase una vez la vida, ¿verdad? Que el señor ese el maestro de blanco, que iba diciendo esto aquí y esto aquí. Cuando nosotros nos ponemos pensamos incluso ya en que quizá podamos tener hambre, luego hay una señal bidireccional, ¿vale? Pero ya nuestro cerebro dice, tengo hambre, o pasamos por algún sitio, uy, qué bien huele, no se te activa el hambre, aunque a lo mejor hasta ese momento no tenías. O sea, todos los sentidos, incluso la hora, lo que tú estás pensando, si has visto un anuncio, que por eso los ponen, de no sé qué cosa, ya te apetece esa cosa. La digestión comienza en el cerebro, y es el cerebro el que primero manda todas las señales para que se vayan activando todas las neurohormonas. Por ejemplo, la gastrina, que dice, oye, pues bueno, hay un montón de neurohormonas que son tremendas y que bien orquestadas están, para que dicen, oye, ir haciendo ácido clorhídrico en el estómago, venga la motilidad, vamos a salivar, el típico experimento este de los perros de Pavlov, que les toca la campanilla y al perro saliva. Todas estas señales son neurohormonales y vienen del cerebro. Entonces, por eso siempre decimos que es muy, muy, muy importante
vital que cuando estamos comiendo nos centremos en comer. Y de aquí viene luego todo el mindful eating, come sin aparatos, sin ver la tele, sin discutir, come tranquilamente, céntrate en comer, si es en buena compañía mejor, porque si tu cerebro no se ha dado cuenta que estás comiendo porque estás mirando el móvil, no va a digerir, porque no se ha enterado, no está mandando las señales a que se prepare el sistema digestivo. Entonces la digestión comienza en el cerebro. Totalmente, igual que la sensación de saciedad, lo mismo, es decir, si el cerebro no entiende que tiene que mandar esas señales de que poco a poco nos vamos saciando, podemos comer más precisamente por eso, porque estamos como a otra cosa, el cerebro piensa que está a otra cosa. Otro punto relevante, permeabilidad / hiperpermeabilidad intestinal, está muy relacionado con el SIBO, pero en general con un montón de problemas a nivel de salud y especialmente a nivel digestivo. Háblanos un poquito de la permeabilidad intestinal. Temazo. Pues la permeabilidad, bueno, para el que por si acaso no saben de qué estamos hablando, llamamos permeabilidad intestinal realmente a la hiperpermeabilidad intestinal, que es cuando el epitelio del intestino se rompe y se agujerea, y entonces por ahí, en lugar solamente de tener una permeabilidad más selectiva, donde pasan los nutrientes que nuestro cuerpo quiere absorber, se está colando de todo. Alimentos normalmente sin digerir, toxinas que vienen de fuera, otras bacterias, bueno, total, que el sistema inmune, la muralla se ha roto y está entrando por ahí todo lo que no debería y el sistema inmune se activa y al final tenemos mala absorción de nutrientes, una activación del sistema inmunitario. La permeabilidad intestinal es muy frecuente. Todavía hay autores que dicen, sí, bueno, no, como con el SIBO, ¿no? Pero ya la mayoría de la ciencia se encamina a que, oye, sí que existe, cuando hay un daño intestinal, con más razón, pero hay veces que las células ya se separan un poquito y por ahí también se están colando sin necesidad a lo mejor de un daño excesivo, está esa hiperpermeabilidad, y eso nos conlleva a muchos de los problemas actuales que normalmente no se explican ni con la genética, porque la genética es más o menos estable a lo largo de la evolución, y ya el descubridor del marcador de permeabilidad intestinal, que es el digestivo pediátrico Alessio Fasano, ya dice que este tipo de hiperpermeabilidad tiene en cuenta, hombre, por supuesto, la predisposición genética, pero no responde del todo a ella, el ambiente, por supuesto, pero tampoco responde mucho a ella, que tiene en cuenta, por supuestísimo, la microbiota, y todo lo que nos hacemos a nosotros y a ella hace que esa permeabilidad aumente, se activa el sistema inmunitario y a raíz de ahí tengamos este crecimiento exponencial de alergias, de autoinmunidades, de intolerancias alimentarias, de problemas inflamatorios, de problemas digestivos. Entonces la permeabilidad intestinal me parece que casi todos lo tenemos, porque que levante la mano el que no tiene algún problema de salud, digestivo. Yo a mi alrededor, casi que todos. Por suerte, levanto la mano, no tengo. Sí, hoy pues nada, cuídate porque vamos a necesitar... En eso estoy. Te necesitaremos. En eso estoy y en eso estamos en el podcast, ¿no? Se trata de de aprender exacto, y si podemos de prevenir. Otro tema que me parece brutal y que todo el mundo debería conocer, mira, me pasa mucho, es de esos conceptos que le rompen, le hacen explotar la cabeza a la mayoría de los ciudadanos. En la nutrición, por ejemplo, es cuando cuentas que un zumo de naranja es un equivalente a un refresco, ¿no? Y le das la explicación metabólica y tal, y para muchos es imposible y no te quieren creer. O sea, y ya lo decimos desde aquí, lo vuelvo a decir, por mucho que un monje tibetano tenga un naranjo en su casa y te lo haya exprimido y tal y cual, o sea, lo que pasa en tu cuerpo a nivel de gestión de la glucosa, pues bueno, es equivalente a incluso a un agua con azúcar, ¿no? Pero bueno, esto no era lo importante, lo que te iba a preguntar. Tema: cardias, inhibidores de la bomba de protones, más conocidos como protectores estomacales, y acidez. El resumen para mí es, se le obliga a los pacientes a hacer justo lo contrario de lo que deberían para mejorar del reflujo. Entonces, te pregunto, yo tengo reflujo y a mí me mandan, pues eso, protectores estomacales. ¿Por qué no tiene ningún sentido, a primer nivel, y después hablaremos quizás un poco más en profundidad, que yo trate mi reflujo con un protector estomacal?
Vale, sí, es un temazo también. Pues además esto sí que es del día a día, porque la permeabilidad intestinal, bueno, puede estar un poco ahí más lo dejamos para los profesionales, Sí. pero... Pero el reflujo es que lo tiene muchísima El reflujo gente. y los omeprazoles están, vamos, a la orden del día. Pues a ver, intentaré resumirlo, sé que esto explota mucho la cabeza, pero realmente la mayoría de los reflujos son por poco ácido, no son por mucho ácido. Hay algunos que sean Perdón, repetimos. La mayoría de los reflujos son por poco ácido y no por mucho. Y no por mucho. Vale. ¿Hay algunos casos donde puede ser por mucho ácido? A ver, los haylos. Pero nos tendrían que hacer una prueba, como una pHimetría o alguna prueba médica que nos diga usted tiene un ácido de tanto. ¿Qué es lo que eso no se suele hacer normalmente? ¿Qué es lo que se suele hacer de manera habitual? Tenemos reflujo y entonces nos dan el inhibidor de la bomba de protones, que estamos hablando de omeprazoles, pantoprazoles, esomeprazoles y todo lo que acabe en prazol. Todas las familias actúan más o menos de la misma manera. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Cortar la producción de ácido estomacal en las células. Entonces, si ya teníamos problemas de acidez porque tenemos poco ácido, esto ya nos lo inhibe 100%. Y entonces es caldo de cultivo para peores digestiones, una gastritis, que tengamos más riesgo de infecciones porque el ácido actúa que lo necesitamos, actúa de barrera natural para prevención de infecciones alimentarias, como me pasó a mí, seguro que tenía hipocloridria aquel día, y también está para digerir. Claro, y de inhibidor de sobrecrecimiento de los propios microorganismos que puedan haber de manera natural también. Claro, mucha gente se pregunta cómo es posible si tienes poco ácido que tengas reflujo y que notes acidez. Y es que, claro, como el Cardias separa un ácido que es súper ácido, que también dices, oye, qué listo es el estómago, ¿no? Que tiene su mecanismo de protección. Es que está entre un pH entre 1 y 3, es muy ácido. Y, claro, está el ácido clorhídrico. Y entonces el esófago tiene un pH más básico, más alto. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes un pH muy ácido entre 1 y 3 y lo tienes ya entre 4 y 5, que eso es tener poco ácido, claro, aquí los números van al revés, ¿no? Esto del pH ácido básico también hay que tenerlo ahí un poco como en una tabla pero bueno, digamos que tenemos poco ácido y que notamos acidez porque el Cardias no cierra y entonces eso nos sube hacia arriba, nuestro pH vamos a poner 4. 4 es poco ácido. El Cardias se abre, nos sube por el esófago y notamos acidez porque el esófago está a un pH más alto, pero son 6 o 7. Entonces vamos a notar acidez, pero esa acidez que nosotros notamos no significa que sea por exceso de ácido. Bueno, no sé si me he conseguido explicar porque es una cosa un poco difícil. Lo intento resumir y tú me das la aprobación o no. Por favor. Tenemos una tapita de alcantarilla que divide o que separa el esófago, que es, digamos, parte aerodigestiva, del estómago. Y esa tapita, para que esté bien cerrada y no pasen los ácidos para arriba, necesita que nuestro estómago esté en una acidez suficiente. La acidez, de nuevo, natural, la que tenemos, ¿no? Que por eso segregamos, entre otras cosas, pues ácido clorhídrico. Entonces, si yo tengo un problema de reflujo, lo más normal, hay otros casos, pueden haber problemas de hiato, pero en líneas generales, esa acidez clásica de las personas significa que la tapita está mal cerrada. ¿Por qué está mal cerrada? Normalmente por falta de ácido. Con lo cual, no tiene ningún sentido que a mí me den un antiácido o un inhibidor de la bomba de protones o un protector estomacal que estará bajando la acidez porque me estará impidiendo que esta tapita de alcantarilla esté bien cerrada. O sea, esa para mí es la explicación. Sí. Y lo que pasa, y lo que se está viendo por suerte en los últimos años en estudios científicos, es que, oiga, si usted se pasa la vida tomando protectores estomacales o tal, es que incluso ciertos tipos de cánceres pueden ser más prevalentes. Pero es completamente normal porque estamos en un desequilibrio constante, de nuevo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro medio tiene que ser ácido por muchos motivos que son los que tú has expuesto. Digestivo, de defensa, de sobrecrecimiento, etcétera, etcétera. O sea, ese para mí es el resumen y creo que es casi de los mensajes más importantes de todo el podcast, porque hay una auténtica pandemia de uso de todos los prazoles que comentabas, ¿no? Sí, que nadie se los tome como protector, mal llamado protector de estómago, porque realmente son estropeadores. Yo los llamo estropeadores gástricos. Oye, que lo necesitas porque X causas médicas, que también las hay. Exacto.
perfecto, pero sí, que esté hay bien casos en los que hay, justificado. creo que se llamaba incompatibilidad, no, pero bueno, que el cardias no funciona, ahí de pronto hay personas que sí que es cierto que su cardias ya no funciona y oye, para intentar que Sí, no... un esófago de Barrett, que sí, tal cual, o un cáncer esofágico por culpa de una acidez excesiva que va horadando las paredes, hay casos en los que será casi que obligatorio, Sí. pero son los menos, Pero son es un los porcentaje ínfimo de la población en relación a este reflujo que podemos entender todos y que, oye, que si un día has tenido una comida copiosa y tal, y que, bueno, pero utilizarlo de manera recurrente es terrible para la salud. Incluso si os ocurre acidez por comidas copiosas, quizá nos puedan funcionar mejor unas enzimas digestivas. E incluso cuando tomamos fármacos, hay mucha gente que me dice, y entonces, si yo tomo un fármaco, una INE, lo que sea, no puedo dejar de tomar por mi condición, entonces, ¿qué me tomo como protector? Porque claro, nos han dicho que el omeprazol es protector y yo siempre digo, pues un probiótico. Se ha visto que los probióticos sí que protegen de posibles daños que podamos tener con ciertos medicamentos. Qué bueno. Otro tema que quería poner encima de la mesa, importante para mí también a nivel social y es muy problemático, la normalización de los problemas digestivos. De hecho, lo has nombrado brevemente hace unos minutos. Vivimos en una sociedad en la cual tener diarrea, tener estreñimiento, primero se ha normalizado y después, quizás más importante y más problemático, no se suele hablar de esas cosas. Es incluso tabú dentro de las propias familias. Es decir, yo vivo con estreñimiento y ya está. Entiendo que soy así y punto. No, es normal tener ni diarrea de larga, digamos, cronificadas, ni estreñimiento cronificado. Eso es un síntoma de que en mi cuerpo algo no está funcionando bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar mejorar o dónde poner el foco si yo tengo cualquier tipo de problemática de esa índole? Aunque ese sea lo mejor, porque pasa en muchas personas, eso es lo único que pasa, ¿no? O sea, mis únicos síntomas a día de hoy son, bueno, pues de vez en cuando paso 3 días sin ir al baño y tal y cual. Se puede agravar y puede terminar en otros problemas más serios, ¿no? Sí, si este podcast le sirve a alguien para darse cuenta de que no es normal vivir así, yo ya con eso, bienvenido. Sí, efectivamente, y además es que, bueno, hay veces que nos pasa a todos, es que lo hemos normalizado, bueno, porque yo es que voy una vez al baño cada semana y entonces ya pensamos que nosotros somos así y que eso es normal y que viene con nosotros y que tenemos problemas. Entonces, no, tenemos que pensar que tenemos que ir al baño todos los días, si pueden ser 2 veces mejor que una o ninguna, y todo esto, que no es normal tener dolores de tripa, ni de cabeza, ni malas digestiones. O sea, las digestiones no se tienen que notar, ni hincharte la tripa, ni tener deposiciones raras, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, bueno, desde aquí ya lo decimos. Si os ocurre algo así, pues ya está el nivel de cada uno que diga, quiero ponerle remedio, porque de verdad hay que tener ganas de trabajar en tu salud, porque no es un camino que digas, bueno, es que me compro esto y ya está. Claro. Es muy difícil, es un camino de toda la vida ya. Claro, nosotros diremos que nos merece mucho la pena trabajar en esto, porque trabajar a nivel profesional y a nivel personal también, que nosotros también tenemos nuestro camino de salud todos los días ahí, pero nos encontramos luego también que la verdad es que a nosotros nos merece muchísimo la pena. Si estáis escuchando esto y notáis que es que hay algo en la digestión o a nivel de salud que no se esté yendo muy bien, el consejo general es consultad con un profesional que crea que os va a ayudar, porque, bueno, a lo mejor justo no es ese, pero él te puede derivar a otro. Normalmente son privados, y tengo que decirlo que, bueno, en la sanidad no hay tiempo, como hemos hablado, y te dicen toma el omeprazol y no vengas porque claro, no tengo tiempo para atenderte. Entonces suelen ser privados, que ahí, bueno, pues hay un hándicap, pero claro, tampoco puedo dar un consejo así muy puntual porque a cada persona será una cosa diferente. Exacto. Sí, a ver, me parece importante uno de los mensajes que estaban lanzando. Al final nosotros hablamos que muchas veces parece que hay cierta falta de empatía, todo lo contrario. Es decir, si estamos poniendo encima de la mesa todos estos temas es con las ganas y la ilusión de que se pueda ayudar, ¿no?, al que nos está escuchando o al que nos está viendo. O sea, que
que el hecho de poner el foco en ciertos cambios y aún sabiendo que son complicados, precisamente intentando tener un mundo mejor, ¿no? Un ambiente mejor, porque si no, no nos hubiéramos metido en esto. Y fíjate que pasa mucho, yo me he encontrado a lo largo de estos años estudiando tanto nutrición como aspectos relacionados con la microbiota, o problemas digestivos, que muchos de los mejores profesionales o de las personas que más saben sobre determinados temas son gente que lo ha sufrido o que lo ha sufrido también a nivel de su entorno y no ha encontrado en la sanidad en general, pública, pero a veces tampoco en la privada, digamos, una manera de mejorar, ¿no? Y ha tenido que ser esa autoinvestigación, ese autoconocimiento también de qué nos pasa y qué hay ahí o qué nos dice la ciencia, lo que les ha permitido mejorar, ¿no? Y ya te digo que me he encontrado muchísimos casos y me alegro de que seas tú la que abandera el día de hoy el SIBO casi que en nuestro país y en general la salud digestiva. Asun, por terminar este bloque te pregunto, tema también triste, pero estamos asistiendo a un aumento alarmante de todos estos problemas a edades cada vez más tempranas. Pasa en otro tipo de enfermedades como la diabetes tipo 2, como la obesidad, como un montón de problemas. También está pasando obviamente a nivel digestivo, ¿no? con la aparición a edades cada vez más tempranas. Sí, es alarmante y es una desgracia y se tiene que hacer algo pronto porque los niños de ahora son los adultos del mañana y la verdad es que no pinta muy prometedor. Al final es un cúmulo de factores, nos pasa porque ya tenemos unos mundos occidentales donde, bueno, pues ya sabemos que hay un montón de cosas que ya hemos hablado hasta ahora que no deberían estar ahí o bueno, deberíamos tener una vida como más natural y fuera de ultraprocesados y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, los niños ya desde pequeños, en la ventana de los 1000 primeros días de vida, ya no implantan bien la microbiota que debería ser la fuerte, la resiliente, una microbiota diversa, sino que ya vamos un poco en desventaja. Y luego el ambiente, desde luego, no acompaña nada, porque, bueno, ahora ya las cosas están cambiando, que estoy súper contenta. Pero antes los cumpleaños eran a base de chucherías. Muchos siguen siendo así. Muchos siguen siendo así. He visto algunos que hacen fruta y otras cosas que digo, ay, qué bien que se estén cambiando estas cosas. Pero claro, ya no solo la educación, por supuestísimo, de las familias, que es vital y es básica, pero también un poco que acompañe el entorno, porque oye, los padres pobres llegan hasta donde llegan y es también el colegio, la sociedad, un poco todo. Claro, la sociedad, que suena un poco así, somos las personas. Somos nosotros, claro. Somos nosotros. Entonces sí, hay que ponerle un remedio ya, ojalá supiera decirte cuál es, pero es como siempre multifactorial. Claro. No es complicado porque al final el entorno marca mucho, de hecho podemos poner sobre la mesa brevemente la hipótesis de la higiene, de la que hablas en el libro, y que es un tema que a mí me gusta mucho y sobre el que he escrito también. Y por resumirlo mucho, la falta de exposición en muchos casos en esta sociedad actual, en la cual, además, y pospandémico siendo la pospandemia, peor todavía en ese sentido, el intentar, digamos, tenerlo todo tan controlado, todo tan limpio, todo tan tal, está haciendo el efecto contrario. Es decir, ya sabemos que la exposición desde edades tempranas a ciertos estresores, en este caso inmunitarios, es positiva. Nosotros jugábamos en tierra, nos hacíamos heridas, nos metíamos a la boca lo que encontrábamos, etcétera, etcétera. Todos esos actos, en realidad, casi nunca casi nunca generaban una enfermedad y todo lo contrario, lo que estaban haciendo era fortalecer a nuestro sistema inmune. Hoy sabe la ciencia, hoy se identifica de manera clara que vivir en el campo es mucho mejor que vivir en la ciudad para todos estos temas a nivel inmunitario. Hay menos tasas de prevalencia de enfermedades, etcétera, etcétera. Y el resumen es ese, es decir, que necesitamos exponernos también a factores que nos obliguen a ser mejor a nivel inmunitario y hoy estamos consiguiendo todo lo contrario. Esa búsqueda de espacios cada vez más limpios de los parques de los niños, ahora son goma, además, como hablé con Nicolás Olea, neumáticos reciclados que son disruptores endocrinos y que con el calor pueden pasar por vía dérmica, o sea, es terrible. En esa búsqueda de eliminar microorganismos estamos en realidad favoreciendo la aparición de enfermedades y no todo lo contrario.
Sí, y además junto en paralelo a la hipótesis de la higiene está la hipótesis de los viejos amigos, que es, oye, no solo nos hemos vuelto demasiado limpios y desinfectados para nuestra microbiota, sino que hemos perdido el contacto con ciertos viejos amigos que nuestro sistema inmunitario reconoce y educa al sistema inmunitario. Y oye, yo una cosa que saqué clara de mis clases de inmunología en la universidad es que comer tierra inmuniza. Sí, sí. Bueno, no comes cualquier tierra, ¿vale? Pero me refiero a que una tierra natural del niño en el bosque, que muchos padres, no te ensucies las manos, no, déjale que se meta en el charco. Lo que no le dejes es jugar con estos parques de petróleo que están hechos, pero bueno. Entonces nada, si tenéis niños desde aquí, mucha exposición a la naturaleza, toda la que podáis. Claro, igual que tener animales es favorecedor. Protege. Y lo que decías de los viejos amigos, para mí el Helicobacter pylori es un ejemplo perfecto. La mayoría de la población cuando escucha Helicobacter piensa en problemas, ¿no? En un daño y tal. Sin embargo, de nuevo, nos vamos a la ciencia y sabemos que cuanto antes hayamos incorporado Helicobacter pylori a nuestro microbioma, menores probabilidades habrá de que genere algún problema a lo largo de la vida, porque es eso, se ha convertido en una especie de amigo, se ha incorporado de manera natural, además favorece de nuevo ese entrenamiento inmunitario, porque tiene una serie de sustancias en su pared celular que hace que se active nuestro sistema inmune, con lo cual es incluso positivo, es un entrenador de nuestro sistema inmune, con lo cual en ese sentido, y el gran resumen sería, tenemos la necesidad de exponernos a los microorganismos, o sea, no es lo mismo, no estamos hablando ya de esas enfermedades antiguas, el ébola y tal, que obviamente sí que producen un daño como directo, irreparable, no, estamos hablando de que hemos coexistido y de hecho entramos ya en el bloque de microbiota y voy a empezar preguntándote, Asun, ¿tú has estudiado la teoría de la evolución alogenómica? Esto no lo hemos hablado nunca, que es aquella que entiende que la microbiota, digamos, ha tenido un papel relevante en la evolución del ser humano como ser humano, porque siempre hemos visto la evolución, claro, digamos, dejando de lado nuestros bichitos. No, entonces me dices que no, ¿no? Bueno, pues no, no lo he estudiado en concreto, pero vamos, eso sí que es cierto que en la parte de evolución, 100%, o sea, es que las bacterias llevan aquí millones y millones de años y nosotros hemos nacido en el último minuto. Es que sin bacterias, sin microorganismos no estaríamos aquí. Por todo, por los ciclos biogeoquímicos, porque son las que hicieron el oxígeno en la Tierra, porque son las que son parte de nuestras mitocondrias, de los cloroplastos, o sea, eso son las bacterias, realmente. Es que sin ellas no existiría la evolución. Claro, pero hemos visto siempre las teorías de la evolución clásicas no tienen, o sea, las bacterias ahí no, claro, los microorganismos no entran nada, ¿no? Claro. Y sin embargo, oye, la adaptación a nuevas sustancias, nosotros, fíjate que como humanos tenemos una capacidad muy limitada de mutar, ¿no? Es decir, las mutaciones genéticas, tú que eres especialista en genoma también, ¿cuánto tiempo se tarda en mutar genéticamente? Demasiado. Y sin embargo, en el mundo microbiano, en una vida humana pueden haber muchas mutaciones. De hecho, es uno de los principales problemas de resistencia antibiótica. Es decir, de que digamos, se van haciendo resistentes, pero es que los antibióticos tienen 2 telediarios como el que dice. Es decir, eso habla muy a las claras de la capacidad de adaptación al medio. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de microorganismos que tenemos, que somos, tú lo dices mucho y yo lo he dicho alguna vez también, somos casi más microbianos que humanos, pues oye, pensar que no han participado de nuestra propia evolución, digamos, como seres humanos, creo que carece de sentido alguno. Nos queda muchísimo por aprender por conocer, más que aprender sobre nuestro propio microbioma, sobre la microbiota, ¿o no? Uy, nos queda toda la vida. Nos queda muchísimo, sí, sí. Si a día de hoy, bueno, y gracias a todos los avances en bioinformática, en técnicas, en inteligencia artificial incluso, porque sin ello no podríamos estudiarlo, pero bueno, desde el microscopio, ¿verdad?, que ya se descubrió la primera bacteria, no hace tanto, pero claro, ya pues que sea invisible a los ojos no significa que no estén ahí, así que ahí están, y como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos, así que ahí están, y nos queda mucho por saber. De hecho, creo recordar que de la microbiota intestinal, por lo menos, más o menos se conoce la mitad. Hay de la otra mitad que no se conoce, hay unas que, bueno, sí que están ahí, pero que a lo mejor no se le han puesto nombre, o no se han podido cultivar, o están investigando. Cada día salen unas bacterias nuevas, se descubren otras.
luego están los virus, o sea, hay como mucha parte de la microbiota, hay mucha que se conoce, cada vez más. Los estudios van en un crecimiento absolutamente exponencial y además desde 2021-22, ya si miras las publicaciones, hay casi 200.000, pero todas en todos estos años más recientes. Nos queda mucho, nos queda muchísimo. Y yo creo que tendremos muy buenas sorpresas y nos sorprenderá mucho el estudio de la microbiota. Estaremos atentos. Yo lo creo también, además, y me gusta mucho y tengo mucho interés puesto en la metabolómica vinculada a la microbiota, es decir, no puedo tener la certeza, porque eso sí que es fe y más que ciencia, pero sí que tengo la sensación clara de que todavía nos quedan muchas sustancias que descubrir que tienen un vínculo directo con nuestra microbiota, ya sea porque las sintetizan directamente o porque de manera indirecta ayudan a su síntesis, y creo que por ahí van a haber también muchos descubrimientos. Por ir terminando, hemos hablado mucho de microbiota, directa e indirectamente. ¿Cómo cuidarla? Asun, si tuviéramos que dar algunas ideas, yo lo tengo claro y para mí, o sea, siempre doy una frase, pero bueno, ¿sí? Quiero saber tu opinión. Ay, estoy deseando escuchar tu frase. Sí. Diré que con mucho amor, porque es que tampoco hay una cosa... Lo estoy pensando ahora, ¿vale? Sí, es una pregunta estupenda. ¿Cómo cuidas tu microbiota? Mira, cuídate tú. Y todo lo que te cuides tú va a cuidar tu microbiota. Es que no hay un consejo básico, porque es todo, es el ejercicio, es la dieta, es el ambiente, es todo. Entonces, mira, cuídate tú mucho y cuidándote tú mucho, tu microbiota estará saludable. Amén. Ese es mi resumen, es lo que digo siempre. O sea, yo digo siempre, cuidándote tú o cuidando de ti, estarás cuidando de la microbiota. Sí. ¿Pero por qué es verdad? Porque de nuevo aludimos a todo lo que hemos hablado. Cuidar de ti significa alimentarte correctamente, con lo cual estarás alimentando a la microbiota. Actividad física también y ganancia de masa muscular. No hemos hablado hoy de masa muscular, pero bueno, viene en el pack o debería venir en el pack de la actividad física, que indirectamente nos está ayudando a nivel digestivo, motilidad intestinal, bla, bla, bla. Gestión del estrés, súper relevante. Descanso y calidad del sueño, disruptores endocrinos. Al final es cumplir con esos parámetros que nos impactan a nosotros y que somos un todo. Al final, si nos vemos como ese hologenoma o ese metagenoma, cuidar de nosotros es cuidar de ellas. Asun, para terminar, ¿cuál es el futuro de Guerras Intestinas y de Asun González? ¿Cómo se plantea los próximos años? ¿En qué vas a estar metida? Pues espero daros mucha guerra. Bueno, tengo que decir que el colofón de Guerras Intestinas es encuentra la paz en tu interior. Así que también mucha paz interior, cuidaros mucho, sabemos que tenemos una guerra aquí, una batalla abierta, pero cuidaros mucho y encontrad siempre la paz. Pues exactamente no sé qué decirte, tengo muchos proyectos, ¿no? Pues como todos, ¿verdad? Que estamos aquí como a muchas cosas, y lo que sí que espero es estar presente y contaros, como tú, pues muchas novedades de la microbiota que nos ayude a cuidarnos mucho, así que aquí estaremos. Pues nada, aquí estaremos también para contarlo, espero, ¿no? Espero. Al menos yo enterarme me voy a enterar porque tenemos por suerte buena relación y nos seguimos y somos compañeros de redes. Asun González, muchísimas gracias, ha sido un placer, espero que la gente aproveche todo lo que hemos hablado y que les resulte interesante. Es verdad que por momentos hemos sido a lo mejor un poquito más técnicos, pero bueno, a veces es necesario, y que ha sido un placer enorme y muy agradecido de que me hayas atendido un ratito. El placer es mío y muchas gracias a ti y a todos los que habéis estado del otro lado. Muchas gracias. Ahora si quieres, sí, mandamos un besito, un saludo, lo que sea. Chao.